Bueno, seguimos con la serie de la gracia. ¿Cómo es que se llama la serie? Muy bien, pues qué gracia. Entonces, si me siento, ¿me ven? Sí, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿a cuántos de ustedes les gustan los refranes? ¿A nadie le gustan los refranes? No está Jonathan, el hombre de las palabras. El único. ¿No les gustan los refranes? ¿En serio? No, pero aquí queda igual. A mí me gustan. ¿A ustedes no les parece que los refranes reflejan verdades? Por ejemplo, nadie sabe lo que tiene. Es una verdad, ¿cierto? Eso es re bueno. ¿Se los han dicho alguna vez? Y duele. Si ve, mi hijita, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Eso es un poco doloroso. A mí me gustan muchos refranes y me gusta mucho este. Una verdad a medias es una mentira completa. ¿Están de acuerdo? Sí, cierto que sí. Una verdad dicha a medias se puede convertir perfectamente en una mentira. Y este tema del que vamos a hablar hoy, hace 8 días vimos la ley, y el tema del que vamos a hablar hoy a mí me parece que es uno de esos temas que encaja mucho en este refrán, y es la gracia. La gracia de Dios, concretamente. Porque la gracia es un tema que puede caer en ese refrán que puse anteriormente. Porque la gracia es un tema que se ha enseñado muchas veces como a medias. Es una verdad, pero es una verdad que muchas veces se nos ha enseñado a medias, o es una verdad sobre la cual los cristianos a veces solemos hacer nuestros propios análisis y sacar nuestras propias conclusiones y llegar a verdades a medias. Entonces, una verdad a medias es una mentira completa. Entonces es importante que hoy podamos entre todos hablar de lo que es la gracia. Yo sé que aquí no hay personas nuevas, entonces la primera parte que me parece súper importante abordar en cuanto al tema de la gracia, pues no sé si podemos pasarla un poco rápido, ¿no? Bueno, no importa, pero es importante que hablemos de la gracia, de qué es, por qué la gracia, para qué la gracia, y eso es un poco el evangelio, ¿no? La gracia es el evangelio, en realidad la buena noticia. Pero entonces quiero empezar por preguntarles al que me quiera contar, ¿a quién de ustedes le ha tocado pedir alguna vez una segunda oportunidad? ¿A quién le tocó pedir cacao? Cuenten rápidamente, el que quiera. Lo que tú veas que encaja en lo que estoy preguntando. ¿Te tocó pedir una segunda oportunidad? Pues fue una segunda oportunidad para repetir el curso, sí, yo creo que sí. A ver si… Pero no la pediste, la tuviste, te la dieron. Sí, me tocó, bueno, no, entonces No, porque eso no cuando cuenta. uno pierde un año, pues uno puede repetirlo, ¿sí o no? Yo no voy allá, rector, por favor, déjeme repetir el año. No, ¿a quién le tocó pedir una segunda oportunidad? ¿A quién le tocó aquí alguna vez en la vida? Sí, por aquí levantaron las manos. Caro levantó la mano, yo la vi bien arriba. Caro, no seas loca. Era mentira. Mentira. Ay, no, ¿en serio? Ay, Dios mío. Ay, yo no sabía que iban a preguntar así de… ¿Era mentira? ¿En serio? No, no era mentira. Cuenta. A mi rápido. esposo le pide una segunda oportunidad. Eso es lo más común en las relaciones de pareja o en las relaciones interpersonales. Es muy común. ¿Y te la dio? Sí. ¿Y la por eso aprovechaste? estamos aquí. Y un momento, ¿y la aprovechó Andresito? Ah, bueno. Espera. ¿Quién ¿Sí? más quiere contar si le pasó? Juli también levantó la mano, yo la vi. Sí, Juli, ya paila, somos poquitos, nadie se puede escabullir. Ese fue el resumen. Chisme bomba. Esto es con chisme y todo. La exposición pública, gracias. No, mentira, sí me tocó pedir,
muchas segundas oportunidades, de hecho, en el trabajo. Pues errores que como todos cometemos y me tocaba decir como, pues sí, lo siento, pero por favor, otra vez, otra oportunidad, yo sé que puedo hacerlo mejor, sé que puedo mejorar, sé que puedo, no sé, llegar temprano o cualquier cosa así, que sí me pasó, pues me ha pasado muchas veces. Ok. Y ahora, ¿alguien más quiere hablar? Ahora lo contrario. ¿Quién ha dado una segunda oportunidad? Cuenten cómo fue. Cuenten cómo fue y si funcionó. Tú me pediste una segunda. Si a mi esposa. Todavía están en periodo de prueba. Wanda, tú dijiste, a ver. Juli también va a contar una segunda oportunidad. Ustedes son muy inmisericordiosos, oigan. Bueno, a mí sí, mi primer novio sí me pidió una segunda oportunidad, se la di y fue un desastre. Total. No la aprovechó. No, para nada. A media, sí. Muy mal. ¿Será que no tenemos relaciones profundas? Que no se nos da eso de las segundas oportunidades. Pero por favor, chicos. ¿Nadie más? Bueno. Sí, todo cuenta, la familia, el colegio, el trabajo. No sé si pues, a la familia, mi mayor, o sea, así como mi mayor relación interpersonal es con mi familia. Y pues todos hemos cometido errores, la familia no es perfecta. Entonces, en un momento como de ¿cómo se dice? Cuando chocan las personalidades, entonces sí, mi familia me pidió que le diera otra oportunidad a confiar en mi familia. Y la di y sí ha salido muy bien. Y funcionó. ¿Alguien más quiere contar que haya dado una oportunidad? Yo les cuento que yo tuve que pedir una nueva oportunidad y mi esposo me tuvo que dar una nueva oportunidad también. Imagínense. Ya pasé la prueba porque esa oportunidad se la pedí hace 10 años y me la dio. Entonces yo la aproveché porque llevamos 10 años juntos. Desde ese momento, porque él quería tener una relación conmigo y yo le dije que no, entonces él me dio la patadita de la buena suerte y yo dije, ¿qué hice, Dios mío? Entonces fui y le dije que me diera otra oportunidad, que lo intentáramos y entonces él fue re duro, casi no lo logró, pero me la dio y bueno, y al año de eso nos casamos y hasta el día de hoy y obviamente que sí, yo aproveché la oportunidad en su momento. ¿Por qué les hago esta pregunta de las oportunidades? Porque, ¿qué creen ustedes que es la gracia? Ustedes, seres humanos, humanoides, ¿qué es la gracia? Así, ¿qué es la gracia para ti, Santi? Una palabra. Un regalo. Para ti, Paula. Sí, un regalo también. Un regalo. Por acá, ¿qué es la gracia para ti, John? Dilo acá, ya, profes. Inmerecido. Algo inmerecido. Para ti, Hugo. Inmerecido. ¿Alguien que tenga otra palabra por acá de qué es la gracia? Nuevas oportunidades. Muy bien, aceptaste la copia. Es una de las definiciones de lo que significa la gracia. Pero si le preguntáramos a Dios, Señor, para ti, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia para Él? Porque para nosotros es el regalo, la oportunidad, lo inmerecido. Y para Dios, ¿qué es la gracia? Desde su perspectiva. ¿Y el perdón? ¿Qué creen ustedes? El perdón, sí, muy bien. ¿Qué más? Una oportunidad. Sí. Una muestra de amor. Muy bien, sí. Todo eso entra ahí. Es diferente su perspectiva a la nuestra, ¿cierto? ¿Cierto que sí? La gracia es bondad inmerecida. Cuando uno busca en la Biblia interlineal, ¿la han usado alguna vez? Úsenla, que es súper chévere. En la Biblia interlineal, lo que traduce la palabra es esto, bondad inmerecida. Cuando habla de gracia es bondad inmerecida. De Dios hacia los hombres. No de nosotros hacia Dios, sino de Dios hacia los hombres. Y para nosotros, la gracia es un regalo, porque yo no hice nada para merecerlo. Es un favor porque realmente yo estaba metido en la inmundísima y Dios vino y me hizo un favor.
y es una oportunidad. Y quise ponerle la definición de oportunidad. Dice, es un momento o tiempo indicado o conveniente para efectuar una acción y que ésta tenga un resultado positivo. O sea, la gracia realmente es una nueva oportunidad. Es que yo la embarré y me dan otra vez la oportunidad de volverlo a intentar, pero la idea de ese tiempo de gracia es que el resultado sea positivo, o si no, no sirve para nada, como le pasó a Juli con el exnovio. O sea, fue un desastre la segunda oportunidad, pero esa no es la idea. Si uno da una segunda oportunidad, ¿es para que sea un desastre? No creo, si no, no la da. O sea, si a uno no le interesa, si a Sebas no le hubiera interesado mi amor, no me da una segunda oportunidad. Porque ¿para qué? No, ¿para qué me la iba a dar si él iba a pensar que todo iba a salir mal? No tiene sentido. La gracia es ese nuevo tiempo. Hablemoslo en este momento en términos de tiempo. Es un tiempo en el que Dios mostró su bondad con los hombres. Sigamos mirando. ¿Por qué y para qué? ¿Para qué creen ustedes? Empecemos por el para qué. ¿Para qué creen ustedes que Dios se tomó la molestia de tener bondad con el ser humano? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué se ponía en esas? ¿Para qué te salvó? ¿Para qué? ¿Por allá y por acá? Porque nos ama. ¿No hay otro micro? No. Porque nos ama. Por allá. Para poner todo a los pies de su Hijo, de Jesús. Para poner todo a los pies de su Hijo, ¿cómo así? De Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que ser la gracia para poner todo a los pies de Jesús? O sea, si la gracia no hubiera venido, el ser humano se pierde, Porque ¿no pues, se hubiera podido poner todo a los pies de Cristo? la gracia nos lleva a estar a los pies de Jesús. A nosotros. Ajá. Ah, bueno, buen punto. Sí, no lo había pensado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tiene sentido? ¿Tú ibas a decir algo? Hugo. Para que lo reconociéramos como lo que Él es, porque no podíamos como entender lo mucho que Él significa. Entonces la gracia es para eso, para que reconozcamos, pues es una opinión, ¿no? Sí. Que pienso que es para que reconozcamos lo que Él es, o sea, Él es algo épico. Bueno, Para eso, sí. tengamos en mente lo que nos dijeron Santi y Hugo. Santi dijo, para poder poner todo a los pies de Jesús, y para mí tiene mucho sentido, no sé, para alguien no, o para todos. Bueno, y lo que está diciendo Hugo es para que nosotros pudiéramos reconocerlo a Él como lo que es, ¿sí? Listo, tengamos eso en mente para mirarlo más adelante. Busquemos porfa Efesios 2 del 4 al 9, y alguien que me ayude a leer. Efesios 2 del 4 al 9. Dice, ¿Ya pero lo tienen todos? Listo, dale. dice, 2 del 4 al 9, ¿sí? Sí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias. Perdón que se me enredó esto acá. Ay, no, perdónenme, hice leer el porqué. Discúlpenme, yo sí dije, estoy perdida. Perdón, ese es el porqué, ya lo vamos a mirar. Entonces, el para qué. Paula, ¿me ayudas a buscar Romanos 1 del 28 al 32? Y por acá, Nico, ¿me ayudas a buscar Romanos 3 del 21 al 24? Ahí me comí el 3. Romanos 1 del 28 al 32 y Nico Romanos
3 del 21 al 24 y Kate, ayúdame con Romanos 5 del 12 al 14. Entonces, ¿para qué? Yo creo que todos sabemos el para qué, en realidad. Para salvar, yo les pregunté primero ¿por qué? Estoy loca, ¿yo fui? No, les pregunté para qué, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué dijiste por amor? Juan David me confundió y me enredó, perdónenme, es culpa de él. No es mi culpa, es culpa de él. Y ahora yo, ¿por qué me fui por el por qué? No sé. La pregunta era ¿para qué? Y allá nos dijeron dos cosas, ok. Entonces el ¿para qué? Todos sabemos, creo yo, que fue para salvar al hombre de la muerte o de la separación eterna en la que estaba. ¿A raíz de qué? Pues de que desde Adán murió espiritualmente, ¿sí? Ayúdame a leer Romanos 1 del 28 al 32, por favor. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados en toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, para los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que la hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Si escucharon bien lo que Paula leyó, esa es una radiografía del ser humano después de que pecó en el Edén. O sea, esa es la radiografía total del ser humano en general. O sea, desde siempre el ser humano ha sido eso, malo, homicida, aborrecedor de Dios, complaciéndose en la maldad de los otros seres humanos. Esa es la naturaleza del hombre después de que Adán peca. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que muere espiritualmente. Ahora, porfa, ayúdame atrás con el otro, Nico. Romanos 3, 21 al 24. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, el hombre está caído y en la escena aparece la justicia de Dios. En la ley, en cierta manera, en el Antiguo Testamento, ya lo vimos hace 8 días, pero después de eso, con Jesús. ¿Para qué era la justificación? Para todos, porque todos estábamos en la misma condición de muerte espiritual, por lo que dice ahí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora tú, Kate, ayúdame con el otro, porfa. Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, hagamos una cosa que me parece importante, busquemos todos esa cita. Romanos 5, del 12 al 14, por favor. ¿Ya la tienen? Los que no son mudos, ¿ya la tienen? Romanos 5, del 12 al 14. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿cuál fue ese hombre? Adán, muy bien, entró al mundo, o sea, a todos los que vinieron después de él. Y por el pecado, la muerte, ¿hay muerte o no hay muerte espiritual?
¿Hay o no hay? Porque hay personas que piensan que no, y créanme que yo a veces he pensado que no, pero yo luego digo, sí hay muerte espiritual, porque aquí lo dice. Y también hay una parte que dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si estoy aquí caminando, pero estoy muerta en mis delitos y pecados, es porque hay una muerte que no es física. ¿Listo? Entonces dice, ay Dios mío, pero ¿qué es esto? Se me perdió. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, hace 8 días hablamos de la ley que fue con Moisés, ¿cierto? Ubiquémonos antes de Moisés, dice acá. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea que la ley fue ¿para qué? Para que el hombre entendiera que era pecador. La ley no hizo pecador al hombre, la ley le mostró que era pecador desde siempre, por eso fue la ley. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es decir, antes de Moisés había ley, pero había pecado. Pero antes de la ley se podía inculpar de pecado. No se podía, porque el hombre no tenía ni idea que era pecador hasta que vino la ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Es decir, antes de Moisés no se podía inculpar de pecado. No obstante eso, la muerte viene desde Adán hasta Moisés. O sea, como en ese tiempo donde no hubo ley, igual hubo muerte espiritual. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Quién no pecó a la manera de la transgresión de Adán? Todos. Porque alguien podría decir, pero ¿yo qué culpa de que Adán hubiera pecado? Pues igual la tiene toda. ¿Por qué? Porque así pasó, así fue. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, bueno, no, hasta ahí. Entonces, dilo. Por favor, el micro. No es ley, o sea, pues no sé, pero ¿acaso no es ley como el mandato que dio Dios a Adán, que era no tocarás de este árbol? ¿Eso no es ley? Pues digamos que no está instituido como la ley, o sea, como la ley de Dios. Fue el mandamiento que Dios les dio para preservarles la vida, pero la ley como tal fue dada con Moisés, o sea, la ley fue dada a Moisés, ¿sí? Es lo mismo que decir, antes de Jesús no hubo gracia, no vino la gracia, y uno podría pensar, sí, porque el hombre pecó y aún así Dios le permitió tener otra oportunidad, porque Adán y Eva pecan y el Señor no hubiera podido decir, bueno, Adán y Eva pecaron, esta gente no me sirvió para nada, me desobedecieron, entonces ya la próxima generación nace el Salvador, vino a lo que vino y ustedes, yo ya los condené, se murieron espiritualmente, ya pagaron, murieron, chao de aquí. Entonces uno diría, ¿hubiera podido hacerlo así? Claro que sí hubiera podido hacerlo así, pero no lo hizo. ¿Eso es gracia? Entonces antes de Jesús hubo gracia, ¿sí o no? Sí, porque dio la ley para que la gente... ¿La ley es gracia? No, pues yo no sé, en mis pensamientos. No, dale que eso es lo chévere, poder entre todos. Pienso que pues no fue gracia, obvio no, porque igual la gracia es un regalo, tú no tienes que comportarte como tal cosa para recibirla, pero digamos, no fue gracia, pero también fue como el método en que antiguamente ellos podían recibir la salvación, pues digamos que ir al cielo, no sé, porque un ejemplo, sabemos que Josué, creo que era Josué, sí, que él trataba de cumplir toda la ley, a pesar de que cometió errores, pero él procuraba cumplir la ley para agradar a Dios, entonces de una u otra forma ellos trataban de comportarse según la ley para recibir, pues, no su venida, pero sí verlo. Eso no permite como la gracia de cierta forma antiguamente. Yo digo que no. ¿Qué dicen ustedes? Tú ibas a decir algo, Vito. No, pues yo voy a hacer un comentario respecto a lo que decías ahorita de la ley. O sea, por algo se murió Adán, literal, espiritualmente. Porque si era como
como lo que decía Aleja, o sea, es que era un mandato, o sea, no podía hacerlo. Y no, o sea, la salvación, por decirlo así, o sea, no salvación, sino como lo que les había ofrecido Dios en esa época era la fe, o sea, que le creyeran, que entendieran que Él iba a venir. Esa fue como la oferta que les dio en el Antiguo Testamento. O bueno, pues antes de que viniera la gracia, más bien. Como que ellos tuvieran el concepto de que Él iba a venir. O sea, esa era la oportunidad, que creyeran, que lo supieran, que estuvieran seguros. Dios va a venir. En Juan 1:17 dice, pero la ley por medio de Moisés fue dada. La ley por medio de Moisés fue dada. Es decir, que antes de Moisés no había ley, y lo acabamos de leer acá, ¿sí? ¿Qué había antes? Un mandamiento. Hubo un mandamiento que fue quebrantado por Adán y por Eva. ¿Antes de Adán y Eva? ¿No? Y antes también lo que había era una promesa. O sea, eso es lo que había. Que Él iba a venir. ¿Antes de Adán y Eva? No. Ya. Antes de Moisés. Ya. Con Abraham. Sí, eso es lo que había. Entonces, la ley vino por medio de Moisés y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Antes de Jesús no había gracia y verdad. Sí, claro, el Señor extendió su misericordia desde Adán hasta que Jesús murió en la cruz. Extendió su misericordia y por su misericordia el pueblo tuvo la ley, por su misericordia el pueblo fue escogido, por su misericordia los antiguos, como dice Hebreo, los antiguos como Abraham, como Rahab, como, me acuerdo que otro está en Hebreos 11, alcanzaron buen testimonio por la fe, dice la palabra. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque antes de Jesús yo no estaba, ¿recuerdan lo que significaba oportunidad? Yo no estaba en el momento ni en el tiempo para efectuar una acción que me permitiera volver a tener un resultado positivo. No era posible, no se podía, antes de Cristo. ¿Qué hicieron los antiguos que alcanzaron la gracia, buen testimonio? ¿Se salvaron? Abraham, Isaac, Jacob. Hace 8 días lo vimos con Sebas. ¿Sí se salvaron o no se salvaron? Una pista de algo que él dijo, y es que Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos, de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿ellos se salvaron o no se salvaron? Sí se salvaron. ¿Cómo se salvaron? ¿Y cómo hicieron si no estaba la gracia? Entonces la fe echó un derechito al cielo, pecado perdonado. Mejor dicho, la fe hizo las veces de la sangre. Es diferente, entonces fueron justificados pero no fueron salvos. Sí fueron salvos, ¿por qué? Porque fueron justificados, pero Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿fueron salvos? ¿Fueron salvos como siervos y no como hijos? O sea que fueron justificados pero no fueron salvos. ¿Qué dicen? ¿Fueron salvos o no? ¿Por qué? O sea que la fe hizo las veces de la sangre de Jesús. Entonces, ¿cómo fue el asunto? Hace 8 días Sebas lo dijo, ¿cierto que sí? La única que está justificada es Paula y tú, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Y John, pero John ya sabe un montón, así que él no está justificado. El resto, Y Ricardo y Joana no estaban, pero también saben un montón, así que tampoco hay justicia. Hay un versículo que lo explica, el que dice que ellos fueron perfeccionados cuando vino Jesús. ¿Sí saben dónde está? Yo no me acuerdo. ¿Tú sabes dónde está? No. Ellos no estuvieron en el tiempo de la gracia, ¿cierto? Pero dice Hebreos 11 que por la fe ellos alcanzaron buen testimonio. ¿Y la fe en quién? En el que había de venir, ¿cierto? Como dijo Nico, sí dijiste tú, ¿cierto? En el que había de venir. Bueno, la fe en el que había de venir.
Pero ¿qué pasó? Pues que ellos no tenían la sangre de Jesús para que su pecado fuera perdonado. Pero cuando Jesús vino, dice la Biblia, que fueron perfeccionados. O sea, ellos necesitaron todavía que Jesús viniera, derramara su sangre. Fue como un efecto retroactivo, ¿sí? ¿Me hago entender con esa palabra? Yo estoy hoy aquí antes de Cristo y yo creo que Jesús va a venir, que es el Salvador, que nos va a limpiar, que nos va a ayudar, que nos va a redimir, que nos va a redimir. Yo lo creo, estoy en el Antiguo Testamento, pero eso no ha pasado. Yo todavía no estoy en el momento para que eso sea efectivo en mi espíritu. No estoy ahí, pero yo lo creo. Y la Biblia dice que como yo lo creí, Abraham, Rahab, no me acuerdo quién más está ahí, entonces eso me fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios me vio con buenos ojos, tuve buen testimonio, alcancé ante Dios buen testimonio por esa fe que tuve antes de Cristo. Cuando Jesús vino y murió en la cruz, hagan de cuenta que ese efecto hacia ellos fue retroactivo. ¿Lo encontraste? Hebreos 11:40, estaba ahí mismo. Dice, Si quieres, dale. proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y el anterior, para que se entienda mejor. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sí se entiende o no? ¿O no tanto? ¿O yo estoy en lo errado? ¿Sí, tú más o menos entendiste? Ellos no alcanzaron lo que habían esperado. Dale, Santi. No entendiste. ¿Quién entendió? No es nadie salvo, pero antes de que viniera Cristo, ninguno fue salvo por la ley, sino por la fe de que iba a venir el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, digamos, obviamente si decimos que tuvieron un buen testimonio delante de Dios, el hecho de que ellos hubieran hecho, tengo entendido que es lo de que las mujeres y los hombres querían tener a su primogénito, no por el hecho de obviamente multiplicarse, sí, sino también porque sabían que iba a venir el Hijo de Dios, no importa, así sea por su familia o por la otra, pero para eso se querían multiplicar. ¿Eso es también testimonio delante de Dios? No sé. Por allá nos van a responder. Pues es que lo que yo entiendo un poco es que nosotros estudiamos eso, no me acuerdo muy bien, es que sí viene la gracia, bueno, no la gracia como tal, pero sí es lo que dice Paula, porque es que viene de la promesa que le hicieron a Abraham por su descendencia. Cuando todos creyeron, ahí es que cuando viene Jesús ellos sí fueron justificados, porque ellos murieron creyendo en esa promesa que era la promesa dada para la salvación. Entonces básicamente todos los que creyeron sí fueron salvos. Cuando vino Jesús. Sí, cuando vino Jesús. Ellos fueron justificados. ¿Por qué? Porque creyeron en esa promesa que había sido dada, y esa era la promesa de la gracia que venía de salvación. Sí. Entonces, eso es lo que yo entiendo. Sí, Está en Romanos. No sé si lo que Paula pregunta concretamente es si ellos querían o cumplían el tema de tener hijos para que viniera el Salvador, les dio también buen testimonio. Esa es la pregunta, ¿cierto? Pues porque eran piadosos, ¿no? Porque estaban esperando al Salvador. Dale, Juli. En 1 Pedro 3:18 dice que, bueno, si bien ellos, lo que estamos viendo es que por la fe ellos sabían que iba a venir alguien que los iba a salvar, ¿no? Pero siempre queda como un bache de, ok, sí, ellos sabían que iba a venir, pero ¿qué pasó con ellos? Y finalmente la gracia solamente sí o sí se puede recibir por medio de Jesús. Y en 1 Pedro 3, versículo 18 en adelante dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Entonces realmente Jesús sí fue y les dio a ellos la oportunidad de verlo a Él para que pudieran creer en Él. Pero ahí tocaste a otro grupo de personas,
porque unos son los que estaban después de Moisés y hasta Jesús, otros eran los que estaban antes de Moisés, que es los que habla esa cita bíblica, y el resto somos los que vinimos después de Cristo. Pero realmente también lo que dice Juli, o sea, también el Señor permitió por la obra de Jesús que esas personas que estuvieron antes de la ley pues escucharan el evangelio y pudieran ser salvos. Yo supongo que fueron salvos, no sabemos, ¿o sí? No dice, pero yo me imagino. Sí, claro, porque él fue escogido para… Sí, dime, Santi. Bueno, es que como lo que entendí es que, o sea, ellos al creer en quien había de venir, ellos técnicamente creyeron en Jesús. Sí, exacto. Ellos también creyeron en No Jesús. sé si ustedes se acuerdan un día que el pastor en un culto de domingo dijo que Abraham fue cristiano. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, entonces él dijo, Abraham fue cristiano porque Abraham creyó en el Cristo y lo esperó y se gozó, dice la Biblia, se gozó de que había de venir. Entonces fue esa fe en Jesús la que Abraham lo justificó y lo perfeccionó cuando Jesús derramó su sangre en la cruz. Porque yo pensaba antes que había sido por sus obras. Yo decía, no, pues Abraham casi mata al hijo, pues claro, esa obra lo salvó. David, no, pues David pidió perdón, se arrepintió en principio, pues claro, esa obra lo salvó. Pero realmente lo que lo salvó fue la fe en Jesús, no fueron sus obras tampoco. No sé si se entendió ese pedazo. Señora. Dale. Y dice Hebreos 11, desde el 39 voy a leer. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Exacto, algo mejor. ¿Qué era eso mejor? La sangre de Cristo, porque es que sin la sangre era imposible. Ya vamos a ver eso rapidísimo. ¿Por qué? Entonces ahí fue lo que leyó ahorita Hugo, pero Dios que es rico en misericordia, todo ese tiempo Él extendió su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Realmente el por qué la gracia es el amor, la respuesta. Eso es lo que pues la Biblia dice. Yo no sé si lo que dijeron Hugo y Santiago también son respuesta a por qué la gracia, yo diría que no. O sea, yo pensaría que, pero esto es algo mío. ¿Cuál es la respuesta que la Biblia me dice o cuál es la razón que tuvo Dios según la Biblia para salvarnos por gracia? El amor, simplemente eso, el amor y ya, ¿sí? Que después de eso vino que lo reconocimos, que después de eso vino que nos arrodillamos, que… Sí, pero realmente lo que motivó al Señor, según lo que dice la Biblia, fue el amor por nosotros. ¿Qué dice Juan 3:16? Todos se lo saben. Recitémoslo. Dios mío, pero ¿qué es esa desidia con la que lo están diciendo? Es la gracia, porque de tal manera nos amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo nos dio esa oportunidad? Quitando el pecado, ¿están de acuerdo? Esa era la manera, a través de la muerte de Jesús por su sangre. Una pregunta, antes de que Jesús muriera en la cruz, es decir, no, la pregunta es, nos quitó el pecado a través de la muerte de Jesús, ¿cierto? Ya eso lo sabemos. Entonces, más bien la siguiente pregunta es, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Dios no escogió a alguien más para que pagara? Porque digamos, Él no dijo, Noé me cae re bien, Noé a la cruz. O Abraham casi mata al hijo, no, Abraham tiene una fe, a la cruz Abraham. ¿Por qué no? Otra vez. Porque él tenía vida en el espíritu, así que esa sangre sí valía. De resto, pues hubiese sido como, bueno, más carne, más sangre de cordero, de cualquiera ahí. Mientras que Jesús, pues ya es una sangre que sí vale, que sí tiene valor para pagar el precio del pecado.
para pagar el precio del pecado. ¿El hombre no había pagado el precio del pecado? Sí dicen por aquí, no dicen por acá, y primero quiero escuchar por qué no. ¿Por qué no? El hombre no había pagado el precio del pecado. Los que dijeron que no, John, Hugo. Kate. La palabra dice que el hombre tenía que hacer sacrificio anual para los pecados de ese tiempo, entonces toda la vida le hubiera tocado estar sacrificando, pero nunca hubiera podido ser válido ese sacrificio en realidad. ¿Para pagar el pecado? Sí, o sea, él nunca pagó porque el cordero no servía. Sí, listo, bien, entiendo. Dilo tú, Nico. No pudo porque el cordero no servía, Pues que no se me olvide. Yo pienso que, digamos, que esos sacrificios que habían antes eran para que nosotros pues estuviéramos, o sea, para que Dios pudiese tener como esa relación con nosotros antes, ¿sí? Porque, digamos, cuando alguien pecaba, pues entonces era como sucio delante de Dios, entonces Dios ya no, como que lo excluía a él, ¿sí? Pero no era como que ahora le permitiera conocerlo, solo era como que al menos Dios estaba con él. O sea que de acuerdo a todavía eso, no lo podían conocer. de acuerdo a lo que tú dices, entonces el cordero que mataban no era para pagar el pecado, como No era está para diciendo pagar John, el pecado espiritual, sino para tener relación, sino dices pues tú. para, sí, eso digo. Y aquí dijeron que el hombre sí había pagado. ¿Por qué sí pagó? Tú dijiste que no había pagado. Sí. El hombre sí pagó por el pecado porque pecó y se hizo una separación. Él perdió la vida espiritual, murió. Exactamente. El hombre murió. Dios le dijo, si usted me desobedece, usted se va a morir. ¿Y se murió? Sí, se murió porque la palabra dice que la muerte entró por él, por Adán a todos los hombres. Entonces sí murió el hombre. Entonces sí pagó. Sí. ¿Y entonces por qué Jesús? ¿Por qué qué? Porque iba a restituir ¿qué? ¿Por qué Jesús? Si el hombre ya pagó por su pecado, entonces Jesús ¿qué vino a hacer? Pues a restituir la relación que se había roto, no sé. A restituir la relación que se había roto por el pecado, ¿sí? Jesús vino porque nadie podía pagar ese precio y ser santo, o sea, cumplir con todo. ¿Qué precio? ¿Pagar el precio de qué? De la obediencia, de obedecer y vivir en pureza y en santidad. O sea, nadie más podría hacerlo. Si fuera Abraham, un hombre que quiso matar a su hijo, no importa, era un mortal. El único que podía pagar ese precio era el mismo Jesús, nadie más. No sé, diciendo lo que dice Nicolás es cierto, estaba pensando en el caso, digamos, de una persona que comete algún delito y entra preso, pero tiene una, ¿cómo se llama cuando pagan para que la persona salga? Una fianza. Una fianza. Si la persona está pagando su delito porque está preso, pero él no tiene la capacidad de pagar su fianza para poder salir de nuevo a la libertad. Entonces sí se pagó en la medida de que rompí mi relación con Dios, pero no tengo la capacidad de pagar el valor real, que es el que me lleva nuevamente a tener la relación con Dios, que esa solo la pudo pagar Jesús. Ok, sí. Y ya concluimos este punto. Bueno, es que me mostró Juli. Juli, muy bien. Que, bueno, en primera de Pedro 18, bueno, dice que él era el único justo. Sí. Entonces, Jesús, porque solo él era justo. Bueno. Tú preguntaste era ¿por qué Jesús? ¿Por o sea, qué porque Jesús? si ya nosotros habíamos recibido el pecado de la muerte. O sea, ya no era necesario recibir alguna otra cosa a causa de ese pecado, porque ya estaba dado. Como todo. pagar por eso. Exacto. Está escrito que Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que nosotros procedamos al arrepentimiento. Entonces ahí entraría Jesús mostrado como, hey, es que esto va más allá. Sí, ya recibimos el pago,
la muerte, ya estamos muertos, además esto no es que después lo vamos a recibir, sino que ya estamos muertos, sino que Él nos empieza a mostrar su misericordia diciendo, pero es que yo no quiero que ustedes estén muertos, sino que yo los quiero es vivos. Ok, muy bien. Eso es lo que dijo Juli tal cual. ¿Por qué Jesús? Jesús iba a venir a pagar por mi pecado como tal, o sea, el hombre no pagó, el hombre no vivió su consecuencia. Sí la vivió, porque Dios le dijo, si usted peca va a morir, y el hombre murió. Pero ¿qué pasó? Pues que la relación quedó rota. Por ejemplo, pensemos en un delincuente así que sea bien terrible. Uno como que conozcamos un poquito más. Uno que toque más nuestras fibras. ¿Quién? ¿Duque? Por ejemplo, el que mató a Juliana Zamboni, se me ocurre. ¿Cómo se llama? Uribe Noguera. O este señor, el asesino en serie, Garavito. Entonces Garavito y este Zamboni hicieron esa cosa terrible de matar y violar unos niños, y cada uno fue condenado y cada uno recibió su pena, ¿sí o no? ¿Qué podrían ellos hacer para volver las cosas atrás? No podrían hacer nada. ¿Qué podría hacer Uribe Noguera para volverse a hablar o para recibir o para tener una relación ante la sociedad como la que tuvo antes de haber sido descubierto violando y matando a una niña? Que la niña vuelva a nacer, que él vuelva a nacer, o sea, no puede hacer nada. O sea, realmente en la realidad no hay nada que él pueda hacer. Si al man le dicen pague una fianza de 100,000 pesos, él la paga y sale. ¿Y eso volvió atrás las cosas? No las volvió atrás. ¿Qué vas a decir tú? Dilo rápido. Pues o sea, como lo que te entiendo es como, pues digamos, él puede pagar todos los años de prisión y todo eso por lo que hizo, pero pues como tal la ofensa que él hizo no se puede quitar. Eso. La mancha, eso está chévere. La mancha no se puede quitar. O sea, si alguien ve a Uribe Noguera en la plaza de Bolívar, lo van a matar. Lo van a matar. Si nada más está China, Jessy Quintero y cosa, ¿cómo era la otra? Laura Moreno y Jessy Quintero, que no les lograron comprobar nada, y las pobres es la hora que no pueden tener vida social, porque la gente las quiere matar. Ahora pensemos en nosotros. ¿Qué diferencia hay entre usted y Uribe Noguera? Que no he matado a una niña, muy bien. Eso está muy bien. ¿Qué diferencia entre ustedes y Laura Moreno y Jessy Quintero? No mentiras, estoy condenando las vidas. Que no estudio en los Andes. Que no estudiamos en los Andes, esa es una buena, que yo no tengo 1,80 de estatura. Es una diferencia que yo puedo encontrar. Pero ante Dios, ante la sociedad podemos encontrar muchísimas diferencias, pero ante Dios ¿hay alguna diferencia? ¿Qué pensarían ustedes si yo les dijera, por ejemplo, si yo le pregunto a Caro, Caro, ¿tú amas a Jesús? ¿Tú amas a Jesús? Entonces Caro me dice, sí, y yo le digo, Él te aborrece. Sebas, ¿tú amas a Jesús? Él te aborrece. Todos ustedes aman a Jesús? Los aborrece a cada uno de ustedes. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué se siente pensar eso? ¿Que es mentira? ¿Es mentira? ¿Por qué es mentira? ¿Es mentira? Dale, Santi. Pues, si yo soy una persona de bien como yo soy y alguien me dice eso, yo sé que es mentira, porque yo tengo fe y yo confío en el Señor y yo sé de lo que me digo mortal no me va a afectar, porque yo lo voy a encontrar en la Biblia, yo voy a encontrar la respuesta en la fe y en la palabra. ¿Pero por qué Dios no te aborrece a ti? ¿Porque eres bueno? Por seguir los mandamientos y por seguir las reglas que Él me mandó a hacer en este mundo. O sea, por creer en Jesús. Aparte, sí, por eso, por obras. No, por obras no. ¿No? Nunca. Corríganme. No, está súper bien, porque hay gente que puede pensar, mi Dios no aborrecería a nadie. Pues le cuento que su Dios sí los aborreció, nos aborreció. Lo aborreció a usted y me aborreció a mí,
porque yo lo aborrecía a él primero. Cuando le di la patada y le dije no quiero su espíritu, yo me volví por naturaleza un hijo de ira. ¿Y qué es un hijo de ira? Un hijo de ira es el que yo miro y digo, lindo papito. No, un hijo de ira es que no quiero verlo delante de mí. Y usted y Uribe Noguera ante mis ojos son la misma cosa, excepto cuando yo creo en Jesús. Ahí la cosa cambia. ¿Y por qué creo en Jesús? Por la gracia, por la gracia. Lo que pasó con el ser humano es que el ser humano cayó delante de Dios y se volvió aborrecible a sus ojos. Y viceversa, el hombre aborreció a Dios también. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Lo hizo pagar por su pecado, porque lo mató espiritualmente. Pero ¿qué más hizo? ¿Qué más hizo? Tuvo misericordia y por amor vino y le dio la oportunidad de restablecer la relación que se había perdido. O sea, es como si usted fuera y le dijera a Uribe Noguera que usted le va a limpiar todo su pasado y lo va a dejar que él vuelva y viva su vida como antes. ¿Usted lo haría? Si tuviera la oportunidad, ¿ustedes lo harían? ¿O ustedes dirían, no, ya que pague? Bien asqueroso que sí fue, que pague. Porque en serio que bien asqueroso que sí fue ese man. A mí es de esas historias que me revuelve el estómago, esa. Me parece terrible, terrible, impactante, o sea, no. Es una cosa que no me gusta ni leer. Por ahí vi noticias ahorita, no sé si ustedes vieron, hubo noticias recientes de cosas que decía la hermana y el hermano. Yo medio vi la de la hermana un poquito o la escuché en las noticias, creo que fue porque a mí casi no me gusta leer sobre ese tema, y decían que ella se quebró en el estrado después de que ella dijo, o sea, ella como que tuvo un recuerdo donde ella dijo, él le decía a mi hija que era tan linda, y la vieja ahí no pudo seguir. Yo dije, uy, a mí el estómago se me revuelve literalmente. ¿Usted le daría otra oportunidad a esa persona? Pues él la tiene, igual que usted y yo. Y nosotros éramos así de aborrecibles. Así como usted ve a ese mano, yo lo veo y digo, uy, no puede ser. Así éramos ante el Señor. Y la gracia de Él es que aún estando condenados, Él dijo, no, yo tengo que hacer algo para que la relación entre ellos y yo vuelva a ser la misma. Dios hubiera podido cumplir todo su propósito de esa forma como ya había pasado, pero Él tuvo amor y nos amó, y por amor nos dio esa oportunidad. El hombre recibió el pago por su pecado, eso ya lo hablamos. La gracia es que Dios nos perdonó por amor y nos dio una nueva oportunidad. En eso estamos nosotros ahorita. Ahora quiero que veamos una cosa. ¿Todos estamos en la gracia? Pues yo espero que sí, respóndaselo usted mismo. Si ahora nosotros estamos en la gracia y recibimos esa bondad inmerecida, ahora sí, como dice Santiago, yo no me voy a dejar creer que Dios me aborrece, ya no, porque ahora Él ve a Jesús en mí, y por ver a Jesús en mí, ya Él no me aborrece. Eso limpió mi pecado. Eso no cambió el hecho de que yo la embarré, pero limpió mi pecado y hizo que volviéramos a estar juntos bien con el Señor. Ahora la gracia tiene unos efectos en mi vida. Primero me salva, eso es lo primero, me salvó de todo ese chicharrón en el que yo estaba. O sea, sacó a Noguera de la cárcel, le pagó la fianza y le dio una vida nueva, y todo el mundo se acuerda de todo de Noguera, menos de que mató a una niña y de que le hizo 1000 cosas. O sea, el man es lo máximo, más o menos es así. Nos salvó, somos nuevo hombre, tenemos un nuevo espíritu y un templo, ahora somos templo del Espíritu Santo, y no fue por obras, ninguno de nosotros hizo nada para merecer eso. Eso de nuevo hombre, nuevo espíritu, templo, todo eso está en una charla, en una serie que se llama Identidad 2.0, si quieren escucharlo, ahí está explicado. ¿Qué más hace la gracia? ¿Qué otro efecto tiene la gracia? Quiero que miremos, porfa, Efesios 2 del 8 al 9. Para que ahora demos un pasito más allá de lo que conocemos de la gracia, que es el Evangelio. ¿Sí? Yo no escuché. ¿Lo tienen? 2 del 8 al 10. Y leámoslo rapidísimamente. 2 del 8 al 10. Lo leemos todos al tiempo, 1, 2 y alguien con el micrófono, porfa. Dale, 1, 2 y 3.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Listo, pasemos a los efectos que la gracia tiene ya en mí, que quise recibirla, que creí. Bueno, que quise, que el Señor en su misericordia me permitió entender y recibir. Nos salva, es lo primero que dice ahí, porque por gracia sois salvos, ya vimos de qué. Segundo, nos capacita para andar en buenas obras, es lo que dice también ahí en ese mismo versículo. ¿Qué vienen siendo las buenas obras? ¿Qué es una buena obra? ¿Qué creen ustedes? Pues yo puedo decir que depende. ¿De qué? De según quién, o sea, para quién. Según lo que estamos leyendo. Ay, se me perdió. ¿Quién lo tiene ahí abierto? Yo no lo tengo. Perdónenme la vida, ya lo voy a buscar. Sí, creo que es el 10, versículo 10. Sí, el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces somos hechura suya, la embarramos, Él vino, nos puso nuevas ropas, nuevo espíritu, estamos súper bien delante de Él. ¿Para qué? Para buenas obras, que Él preparó de antemano. ¿Qué son esas buenas obras? ¿Cuáles son esas buenas obras? Ver el partido en familia, conocerlo, darlo a conocer. Por acá iban a decir algo. Pues creo que la misma palabra lo dice en Pedro cuando dice para anunciar las buenas virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. O sea, la idea es que Él nos salva para anunciarlo a Él, que es lo único real. O sea, Él pensó siempre que el hombre estuviera con Él. Entonces nos salva para que salvemos a otros. Ok. Jesús dijo cuál era la buena obra. ¿Alguien se acuerda? Los discípulos le preguntaron y Él respondió, Mateo 6:29. Si quieren, miremoslo. Ay, perdón, Juan 6:29, sí, perdón. ¿Cuál es la buena obra? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. La buena obra es que ustedes crean. Pero de esa buena obra de creer se desprenden muchísimas cosas, ¿cierto? O sea, no sé, hay mucha gente por ahí que dice que cree, pero uno dice, por ejemplo, hay una youtuber re famosa, y voy a decirlo, no me importa. Hay una youtuber y cantante y bueno, de la que se ha hablado un montón últimamente, que es una mamera, a mí me aparecen noticias todo el tiempo en el celu, me llegan notificaciones de Google y yo miro y son noticias de ella. Qué mamera. No, se llama Luisa Fernanda W. ¿Sí saben quién es o solo sé yo? Muy bien que no sepan quién es. La exnovia, o bueno, la novia de Legarda, el que murió hace un tiempo. Miren, yo supe quiénes eran ellos porque vi MasterChef Celebrity, o si no, creo que tampoco sabría. Ella es una persona que es youtuber y que es influencer y que está en Instagram y bueno, y yo veo muchas cosas a veces de ella también y ella cree en Dios y ella postea una cosa que se llama Café de la Mañana. Ella lo postea todos los días, el Café de la Mañana, que es como un devocional pequeñito. Y ella postea el Café de la Mañana pero realmente si ustedes se meten al Instagram y ahora yo le estoy haciendo publicidad y la ven y la leen y ven sus fotos y ven todo lo que ella, no lo que se habla de ella, porque cualquiera puede decir cualquier cosa, lo que ella misma muestra, pues uno dice, pues realmente cualquiera puede decir que cree, cualquiera. ¿Sí? Y entonces a ella le están echando ahorita un montón de culpas y que se robó un disco y que se robó yo no sé qué, bueno. Y ella dice todo, o sea, ella es de las que usa versículos y el Señor está conmigo y la justicia de Dios, no sé qué. Y uno dice, bueno, es muy raro. Y así hay muchas personas. Pero realmente cuando yo creo, sí hay cosas que demuestran que yo creo. Hay cosas o hay acciones que demuestran que creo. Una es que no practico el pecado. Entonces miremos, porfa,
Romanos 6:14, aunque aquí lo tengo, pero en Nueva Versión Internacional. Si quieren, búsquenlo ahí. ¿Reina Valera qué? Sí, hay un montón de ediciones de la Reina Valera, muchas. ¿Ya lo tienen? Léelo, sí. Dale. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Acá dice, porque el pecado no debe ser amo de ustedes, puesto que no están bajo la ley, sino bajo la bondad inmerecida. Es lo mismo. Ahí eso no es Nueva Versión Internacional, es la versión de los Testigos de Jehová. ¿Cuántos de ustedes han percibido la ley como algo negativo? Como algo malo. Yo. Sí, como que la ley fue algo malo. O sea, como que uno dice, no, la ley no, la gracia sí. O sea, como que en tu mente la percibes como que la ley fue algo malo. Yo sí la percibí mucho tiempo como algo malo, es decir, como ya no estoy bajo la ley no justifica a nadie, la ley es el conocimiento del pecado. O sea, es como no, la ley no. O sea, la ley ya fue y ya hizo lo que tenía que hacer. Y hay muchas personas que cuando hablan de la gracia, entonces se sienten con licencia para actuar como quieren actuar, como les da la gana, literalmente. Entonces, porque por gracia entonces yo hago lo que me da la gana. Pues yo soy cristiana y me emborracho y me desnudo, pero es que estoy bajo la gracia. Y en todo obra para bien a los que aman al Señor, hermano. Hay mucha gente así, porque dicen, literalmente lo he oído, ya no estamos bajo la ley. Entonces podemos pecar. ¿Eso significa no estar bajo la ley? Es que no estar bajo la ley significa que yo ya no tengo que cumplir la ley, que yo puedo pecar, o que ya no es pecado deshonrar a mis papás, ya no es pecado no amar a Dios sobre todas las cosas, ya no es pecado, robar, ya no es pecado tener el nombre de Dios en vano, ya no es pecado porque yo ya no estoy bajo la ley. Huguito va a hablar por acá. ¿Quién tiene el? Gracias. Ya no debo cumplir la ley, ahí puse la pregunta. Alguna vez leía que, está escrito, ¿no? Que digamos que el espíritu es el que te motiva a no hacer las cosas, digamos. No es que ya no tengas, sino que tú ya no, como que ya no quieres, como que ya, y es como, no, o sea, no aguantas, ¿sí me voy a entender? Entonces, porque el pecado sigue, y el pecado sigue existiendo, y si le desobedeces a tus papás, si robas, si mientes, eso sigue siendo un pecado delante de Dios. Sí. Dios te va a perdonar, porque crees en Jesús, pero eso sigue siendo un pecado delante de Dios, y uno lo sabe, uno lo siente, uno siente como, la embarraste y lo sabes. Y uno dice, si quiere, uy, sí, la embarré. O uno dice, si quiere, ¿y qué me importa? O sea que en conclusiones, yo puedo cumplir la ley, pero ahora es porque quiero. Exactamente. No porque ahora me toca. nace, sí, ahora, antes me tocaba. Antes era un requisito, ahora es todo lo contrario. Ahora es como, prefiero no hacerlo, o sea, prefiero de evitar hacer ese tipo de cosas porque realmente prefiero hacerlo. Y si alguien dice, bueno, yo no cumplo algunos mandamientos de la ley, como por ejemplo honrar a padre y madre, porque mi relación con mi mamá es horrible, no la soporto, no la aguanto, es terrible, pero Dios sabe que yo la amo, pero no me la soporto y la deshonro todo el tiempo, 24/7, pero ya no estoy bajo la ley. Dios me perdona porque no estoy bajo la ley. ¿Eso está bien? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Digamos, eso tiene consecuencias. Porque eso va a hacer que algo pase en tu vida. Porque lo entendí, digamos, con otra persona que tenía también, como que seguía en su pecado y ya, o sea, él sabía que Dios lo había perdonado y tal, pero digamos como que siguió en su pecado y todo lo contrario, lo que hacía era justificar su pecado con la palabra. Entonces, no, es que yo ya no iba bajo la ley, ¿sabes? O sea, y eso lo llevó a que se fuera deslizando y apartándose, o sea, como que su corazón se fue endureciendo, como que él fue diciendo, prefiero no. Sí, ¿saben qué? Yo ya ni creo en ese man. O sea, yo ya no creo en esa vuelta. Así él me haya perdonado, bueno, yo sé al fin y al cabo que si me muero, pues delante de él le digo, yo creí en ti. Y ya, o sea, ese es el concepto que tiene, porque
prefirió no obedecer, o sea, prefirió… Eso que tú estás diciendo es un buen punto, porque la gente puede decir, yo creí en Jesús, pero usted deshonró a su papá, usted no tuvo a Dios en primer lugar, usted no honró a Dios, no amó al prójimo, no lo hizo, en lo que Jesús resumió la ley. Pero creyó en Jesús, o sea, yo ya no estaba bajo la ley. ¿Eso es real? ¿Han oído a personas decir eso? Ya no estamos bajo la ley para justificar cosas que hacen. Eso es una completa percepción errada absolutamente, porque sí estamos bajo la ley, sí estamos bajo la ley. Hace 8 días veíamos que ahora la ley es más tenaz. O sea, ahora a usted le dijeron que si usted se acostaba con otra mujer, entonces había pecado con ella. Ahora, ¿sabe qué? Yo le digo que si usted la mira con deseo, o sea, ya no es que se acueste con ella. O sea, ahora estoy en una ley recargada, porque esa ley, eso que Jesús dijo, no vino a quitar el no adulterarás, vino a ponerlo más tenaz, más tenaz. Dale. Digamos, o sea, hay un movimiento completo que se está levantando diciendo eso. Que no estamos bajo la ley. Que la ley ya no existe. Una vez me acerqué a hablar con un man, porque el man le estaba hablando del diablo, ahí otro man como que no, es que el diablo hace tal cosa y tal cosa. Y pues me dio curiosidad, yo estaba haciendo ejercicio y me le acerqué a hablar. O sea, le dije, oye, bacano, ¿cómo hablas y tal? Yo quería saber de qué el man estaba hablando. Y no, me empezó a decir que es que están levantando un movimiento en el que quieren demostrar que ya no están bajo la ley, que ya vino Jesús y que ya eso no importa, que ya tú tienes libertad total de hacer lo que se te dé la gana y que eso no importa nada. Y yo me le enraboné, ahí estábamos en el parque haciendo ejercicio y había la gente y yo yo le pegué porque ya no estamos bajo la ley. Le empecé a decir que lo sentía mucho y le leía los versículos y le demostraba, es que sabe, y yo así, Jesús, es que sí pecamos, a eso vino Jesús, a perdonarnos por nuestro pecado, porque el pecado existe, o sea, usted está pecando y yo estoy pecando y necesitamos de Jesús. Y el man como que aceptaba lo mismo, pero decía, pero es que ya después de que lo acepté ya no hay pecado, ya soy libre. Y me decía el man, es que usted no entiende, usted lo que está diciendo es que a Jesús, o sea, que no hay perdón. Y yo, no, parce, lo que le estoy diciendo es que hay perdón, pero porque se necesita ese perdón. Y el man como que estaba encerrado en decir, no, ya no hay. Aquí en Palabra Viva ha habido personas que han dicho como, es que ya él me perdonó mi pecado espiritual, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, entonces yo sigo robando, yo sigo siendo un adúltero, yo me divorcio, Andresito, dale. Aló. Aquí en 2 de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esta mañana Beatriz estaba hablando de, no me acuerdo si fue Samuel, Juli, profeta Samuel, y que él decía en un momento que Dios le decía, no oren porque no voy a aceptar esa oración, ni siquiera ofrezcan sacrificios porque no los voy a aceptar. O sea, llega un momento, primero que el hombre es esclavo de quien es sometido, entonces si el ser humano, si dice no estoy bajo la ley pero soy esclavo del pecado, pues realmente no estás bajo Jesús, estás esclavo de Satanás y estás en la muerte. Y esto es un versículo que a mí siempre me ha impactado mucho, porque Pablo dijo, yo cuido con temor mi salvación, y llega un momento en el que si el ser humano conoce, lo veo con mucho temor, porque pues nosotros, en mi caso, pues hemos conocido, y somos los que Dios más nos va a demandar,
por decirlo así. Así es. Entonces hay como que tener cuidado con nuestra vida y con ese tipo de mensajes que dicen que no, que usted puede hacer lo que quiera, al revés, tengo que cuidar con temor y temblor mi salvación. Temblor, mi salvación. Y realmente sí estamos bajo la ley, pero ¿qué es lo que este versículo aclara en qué no estamos bajo la ley? Dice, porque el pecado no debe ser amo de ustedes, puesto que no están bajo la ley. ¿A qué se está refiriendo cuando dice yo no estoy bajo la ley? A que yo ya no debo pecar, a que ya no me debe costar permanecer en el pecado. Eso no significa que no voy a fallar, eso no significa que no la voy a embarrar, pero una cosa es que la embarré hoy y otra cosa es que yo practico el pecado. Una cosa es que yo hoy deshonré a mi mamá y otra cosa es que yo vivo deshonrando a mi mamá, porque es que no estoy bajo la ley. Es muy diferente. ¿Qué es no estar bajo la ley? O en cuanto a qué no estamos bajo la ley, en cuanto a que el pecado ya no tiene poder sobre mí. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo puedo vencer, lo que sea, con lo que sea que usted luche, que usted no le puede predicar a la gente, que usted no puede orar, que usted no puede leer, que usted no puede permanecer, que usted no puede depender de Dios, que todo lo puede vencer, todo, absolutamente todo. En esta era de la gracia, todo es posible. ¿Por qué? ¿Porque usted es más fuerte? No, usted sigue siendo el mismo ser humano incapaz. Y la ley en esa medida sigue teniendo el efecto en nosotros de todos los días decirnos, usted no puede, usted no puede. La ley no ha perdido el efecto en nuestra vida. Seguimos bajo la ley. ¿Para qué? Para entender siempre que no podemos. ¿Para depender de quién? De Jesús, y para entender que dependiendo de Él, su espíritu en mí, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora puedo. Ustedes nunca se han preguntado por qué si David era un hombre conforme al corazón de Dios, la embarró como la embarró, así como tan paila, o porque este otro que leí el otro día, Salomón era un man promiscuo, era muy muy promiscuo en la vida. O por ejemplo este otro que también tenía como debilidad las mujeres, el del pelo, Sansón. Porque ellos, cualquier parecido con la realidad. Pero no sé si ustedes alguna vez, yo sí me lo he preguntado, o sea, yo decía, ellos, digamos, leyendo la historia de Sansón o leyendo de pronto la de, ahorita que estamos en la lectura, cuando Isaac y Jacob se referían a Dios, ellos decían como el Dios de mis padres, pero había como una cosa ahí como que no era tan... como que no eran tan así, o sea, como que sí, pero como que no, porque ellos estaban en la incapacidad espiritual, física, almática, de ser desligados del yugo del pecado. Ellos no estaban, o sea, el pecado era amo de ellos, por la condición en la que se encontraban, porque su espíritu estaba muerto, y aún así ellos alcanzaron buen testimonio, aún así. O sea, realmente fueron muy duros, muy tesos, porque no había manera en la que ellos pudieran relacionarse con Dios como ahora nosotros podemos. No había forma, y lo lograron, creyeron. O sea, realmente Abraham es el padre de la fe total, porque es que él no tenía manera, espiritualmente no había forma de que él pudiera relacionarse con Dios, y lo hizo. David lo hizo. Bueno, no me acuerdo quién más, pero se me vienen ellos dos ahora a la cabeza. Después de Jesús, nosotros estamos en absolutamente otra condición. Nosotros tenemos todos los juguetes para relacionarnos con Dios y para vencer el pecado, porque ya no estamos bajo la ley. Eso es lo que significa no estar bajo la ley, que ahora yo puedo. Entonces usted no puede venir con excusas a Dios. Ay, Señor, es que yo no quería ver eso, que no debí ver, pero es que no puedo. No, sí puede. No quiere, que es otra cosa. No puedo predicar, no, sí puede. No puedo ser fiel, no, sí puede. No puedo dejar de beber, sí puede. Sí puede. Porque ahora en Cristo podemos hacerlo. Y seguimos bajo la ley, y una ley más estricta todavía. Dime. Dale. Ahora pensemos en esto entonces. ¿Se excluyen entre sí la ley y la gracia? Dale. Mientras
Rápido porque ya es tarde. Bueno, sí, algo que quería aportar sobre la ley también es que yo creo que es de las cosas más básicas, bueno, básicas no, pero de las que más como que he tenido presente desde que llegué a la iglesia, y es que la ley también tiene una función en sí para nuestra prédica y para la manera en que vivimos nuestra vida de fe y le enseñamos también, porque por ejemplo Jesús dio el ejemplo, él se sustentaba, él no podía decir las cosas así del mismo porque él siempre se sustentaba en la ley, no en la ley sino en todo el Antiguo Testamento, en lo que los judíos llaman escrituras. Jesús se sustentaba Jesús se sustentaba para enseñar, ¿sí? Entonces, y pues aquí en 2 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo también le habla a Timoteo, bueno, lo voy a leer. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y bueno, toda la escritura es inspirada, bueno, ya todos se saben ese, pero el punto es que, o sea, a la hora de nosotros enseñar y vivir la vida de fe no podemos basarnos en solo el Nuevo Testamento, porque yo he hablado con varias gente, hay iglesias que tienen la doctrina que en sus Biblias no tienen el Antiguo Testamento. ¿De verdad? Yo no sabía eso. Basan toda su vida de fe solamente en el Nuevo Testamento y, o sea, entonces yo a veces les digo, entonces o sea, dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, si no necesitáramos el Antiguo Testamento, entonces ¿para qué después de tantas cosas que han pasado en la historia, Dios todavía permitió que tuviéramos la Biblia completa como la tenemos hoy en día? O sea, por algo permitió que la tengamos. Y nosotros yo voy a hablar por mí, yo tenía claro que la ley era para el conocimiento del pecado, entonces yo decía, a una persona hay que predicarle y hay que mostrarle la ley, pero yo no pensaba para mí, o sea, yo decía, yo ya pasé por ahí, yo ya entendí que la ley me mostró pecador, entendí la salvación, entendí que necesité ser salva y ya, pero no, la verdad es que yo sigo estando bajo la ley, que la ley sigue siendo para mí una guía en mi vida de fe, que la ley me sigue diciendo, oiga, usted no puede, oiga, dependa de mí, oiga, cuidado, por ahí no es. Entonces, la ley y la gracia no se excluyen entre sí, la ley y la gracia es en un equilibrio maravillosamente perfecto hasta este día. La ley nos da a conocer el pecado y la gracia nos salva. Yo no puedo entender la salvación si no conocí el pecado. La ley nos da dirección. Yo he escuchado una predicación en estos días donde el predicador mostraba la ley como una cosa demasiado hermosa. Yo jamás en la vida había percibido la ley como algo hermoso. Pero él decía, la ley es hermosa. Empecemos por decir que Dios la dio. Primero. Segundo, si Dios no le da la ley a este pueblo, ¿ustedes qué creen que hace ese pueblo? Pues se aloca. Si dándoles la ley medio se alocaban. Si mientras se la escribió a Moisés se alocaron abajo con un becerro, 3 días pasaron, 3, y se enloquecieron y el becerro se llamaba Jehová. La misericordia de Dios fue absoluta con la ley. ¿Y la dio para qué? Para darles a ellos una luz por donde ir, porque si no se las da se alocan y si se alocan pues Él no puede seguir su plan. La ley es hermosa. ¿Y ustedes creen que para nosotros es diferente? No. La ley sigue teniendo el mismo propósito de ser una directriz para nuestra vida, porque si no nos alocamos. ¿Cuánto loco hay por allá afuera hablando de que está en la gracia y haciendo lo que le da la gana? Nosotros no podemos. Este predicador decía algo que me fascinaba y él decía, el ser humano no se puede autogobernar y tiene esa tendencia a autogobernarse. Entonces yo soy salvo y ahora la ley me la invento yo porque ya no estoy bajo la ley. Entonces mi ley es que yo hago lo que yo quiera. Mi ley es que le saco el Antiguo Testamento a la Biblia. El ser humano quiere autogobernarse y eso es algo muy de la corriente de este mundo hoy en día. O díganme ustedes una persona que es hombre y se dice que es niña y tiene 65 años, pero él se percibe niña de 8, porque quiere, porque el ser humano quiere autogobernarse, ¿sí o no? Dios tiene que darle una directriz, tiene que hacerlo, si no nos alocamos. Lo otro es que nos hace actuar diferentes por amor, lo que decía Hugo. Hay algo que la ley no puede hacer y es cambiarme espiritualmente, darme el querer. La ley no me puede hacer eso, esa es la gran diferencia. La ley no me puede hacer amar a Dios,
La ley no me puede hacer, porque yo por naturaleza no quiero amarlo, pero si soy salvo y entiendo, entonces ahí el Espíritu mora en mí y entonces ahí yo quiero cumplir la ley, lo que decía Hugo. En la ley, bueno, tenemos una ley mayor, la del Antiguo Testamento más la del Nuevo, con todo lo que Jesús vino a hablarnos, aparte de lo que ya había. Y la gracia es la que nos cambia espiritualmente, así que se complementan completamente. Me gustó esta frase que decía ese señor, aunque ya hoy la leí, ya no me gustó tanto. Pero él decía, no se trata de cuánta ley cumpliste, ¿tienes que cumplirla? Sí, claro, pues es como tu guía para que no la embarres. Pero no se trata de cuánta ley cumpliste, sino de cómo respondes al amor de aquel que cumplió toda la ley por ti, para que tú fueras salvo. Entonces yo cumplo la ley porque me da mamera y es algo en lo que yo tengo que cuestionarme, me da mamera cumplir la ley, me da mamera pensar que la ley es como la lupa que me está examinando a ver si me estoy saliendo o no me estoy saliendo. Si es así, pues es importante ir delante de Dios y decirle que nos ayude a entender esto, porque yo personalmente sí me sentía en muchas cosas fuera de la ley, la verdad. No porque pecara un montón, pero sí en muchas cosas. Ahora quiero que veamos rapidísimo cuáles son los efectos de la gracia, que estamos hablando es de la gracia. Nos quita ya lo estábamos viendo, perdón. El tercero es que nos quita el protagonismo, porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. En la gracia usted no se gloría de nada, ni de su salvación, ni de la de otros. Si usted le predicó a 100, la gloria es para Dios, porque Él es el que salva. Yo no puedo gloriarme de absolutamente nada siendo cristiano, de nada. Sí, que toco bonito, pues sí, obviamente, aquí a veces hablamos y decimos, ay, pues si usted toca bien, pues déjeme que lo felicite, sí, claro. Pero yo tengo que tener cuidado con mi ego, porque eso pasa mucho. Ay, yo le prediqué a 10, a 20, a 80, estos son míos, estos son mis discípulos. ¿Cuánta gente está viviendo de esa manera afuera? Yo soy el líder y tú eres mi oveja, mi oveja, mi oveja. No, la gloria realmente todo el tiempo es para Él, de todo lo que tenga que ver ahora con nuestra vida, de todo lo que Él ha hecho en nosotros, de todo lo que Él hace en otros, es para Él la gloria. Entonces también ese es un efecto de la gracia, que nos quitó el protagonismo. ¿Qué nos enseña la gracia? A renunciar a la impiedad. Leamos este último y terminamos. Tito 2 del 11 al 14. Y terminamos, sí. Tito 2 del 11 al 14. Y alguien que lo lea, por favor, en voz alta. Dice, Tito 2, del 11 al 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Para ahí, por favor. El primero. ¿Qué nos enseña? Dice ahí, enseñándonos, la gracia lo dice literal, que renunciemos a la impiedad. Eso quiere decir que la gracia debe ser suficiente. Yo busqué que era impiedad y es una falta de reverencia, y la piedad, por el contrario, es una devoción, un respeto profundo. Entonces, cuando yo estoy en la gracia, yo tengo que tener un respeto profundo por Dios, por su palabra, un temor de Dios que me mueva a cuidar mi salvación con temor y temblor. O sea, yo no puedo decir, ay, estoy en la gracia y me voy a, no sé, al Santa Fe a tomarme una cerveza y, bueno, no sé, es un ejemplo tonto, pero yo tengo que cuidar mi salvación, cuidar cada cosa que hago, que digo. Hay una parte en la Biblia que me gusta mucho que dice que las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Por ejemplo, ¿qué hablo? ¿Con quién hablo? ¿Qué escucho? ¿Con quién me meto? Parece tonto, parece legalista, parece extremista, pero no lo es, porque Satanás es tan sutil que me puede hacer caer de cualquier manera. Y yo a veces siento, yo no estoy en la ley, yo puedo ver series 25 horas al día. ¿De verdad? ¿Usted cree eso? Yo puedo emborracharme hoy y no pasa nada. Sí, claro, pueda que a veces a alguien le pueda pasar, pero ¿realmente usted cree que puede darse ciertas libertades sin que eso pueda ser ocasión de caer y de que usted pierda su salvación? Entonces es como, la gracia tiene que ser atractiva para mí, para que yo pueda renunciar a la impiedad. Eso es lo que quiere decir. Si a mí no me atrae la gracia, pues yo tengo que examinarme. A mí no me llama la atención este tema cristiano de que Jesús, sí,
pues yo tengo que examinarme si la gracia no es más atractiva para mí que el mundo, que el pecado, que la corriente del mundo, pues yo quizá no he nacido de nuevo, es lo que puede ser que esté pasando. Nos enseña a vivir, que es el siguiente versículo, ¿lo lees? Porfa. Sobria, justa y piadosamente. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, que no seamos vanos, eso es ser sobrio, que yo vivo con lo que necesito, no me voy a vanidades, hay gente tan vanidosa. Y bueno, si Dios me usa y me hace rico para usarme, pues bueno, pero si yo quiero ser rico porque me da la gana, pues no sé, ahí ya a mí no me suena tanto. O sea, si mi propósito en esta vida es servirle, lo que hablábamos hace 8 días, yo para que tengo 5 novias, una novia cada mes, ¿eso qué? O sea, ¿porque ya no estoy bajo la ley? ¿O por qué nosotros los cristianos estamos haciendo un montón de cosas y estamos igual a la gente del mundo? Eso no puede pasar, no podemos seguir pensando de la misma manera. De una manera sobria, de una manera justa, es que yo fui justificado, yo tengo que pasar todo por la palabra. O sea, lo que decíamos hace 8 días, un tatuaje, pues ¿para qué quiere el tatuaje? ¿Para qué lo quiere? Si usted tiene un propósito en la vida, pues ¿qué hace pensando en un tatuaje? Bueno, es como tratar de siempre enfocarnos en que tenemos un propósito y vivir en ese propósito. Otra cosa que me da la gracia es que yo entiendo que la mayor necesidad que tengo en mi vida es la salvación y los demás tienen esa necesidad. Entonces yo no ando supliendo necesidades distintas. Ay, mi amiga solterona y amargada necesita un novio. ¿Será que sí? Mi mamá enferma, y lo digo con mucho respeto, o mi familiar enfermo, lo que necesita es un médico que lo sane. Lo digo con respeto porque obviamente yo entiendo el tema de la enfermedad, pero realmente cuando yo estoy en la gracia yo entiendo que la necesidad más importante que yo tengo y que los que me rodean tienen es la salvación, es entrar en la gracia, y en esa medida yo tengo que empezar a suplir esa necesidad. Miren, les voy a contar una cosa muy rápido. Yo tengo a mi hija Noelia, ustedes la conocen la mayoría. Cuando Noelia nació y desde que yo estaba embarazada, yo empecé a leer sobre maternidad y me llené de conocimientos lo que más pude sobre maternidad, hice cursos por internet, o sea, y me encanta el tema. Entonces me metí en lo de la filosofía Montessori, no sé si alguien lo conoce. Es un tema muy chévere, muy interesante para estimular a los niños sobre cómo tratarlos, bueno, es una cosa súper interesante, muy chévere. Yo apliqué muchas cosas con Noelia y yo vi el resultado, y bueno, yo estaba en ese camino como de no cometer los errores de mis padres, básicamente, los que cometieron conmigo, de que ella fuera una niña diferente a mí en muchas cosas. Y eso era lo que me motivaba a ser la mejor mamá posible. Y un día Dios me paró, así, ¡pah! Bueno, un día no, fueron varios, fueron varios días. Y Él me dijo como, ¿de qué le sirve a usted darle a su hija o aplicar en su hija la estrategia más tesa del mundo para que ella, perdón, se me reseca la garganta, ¿me regalas agüita? Porfis. Para que ella sea más segura, más autónoma, menos boba, para que no sea influenciable? ¿De qué le sirve si yo no estoy ahí? ¿De qué le sirve a ella tener el mejor colegio? ¿De qué le sirve a ella tener la mejor mamá del mundo, en pocas palabras, si yo no estoy en medio de eso? Si ella no me conoce a mí. Obviamente en mi mente yo sí tenía el anhelo de que ella conociera a Jesús, pero realmente el 90% de mis esfuerzos estaban enfocados, era como al tema de la estimulación y bueno, y el 10, pues a enseñarle a Jesús también, cuando debía ser al contrario, tenía que ser al contrario, porque si ella no es autónoma en 20 años, pero el Señor está con ella, ella va a estar bien. Si ella es tímida dentro de 20 años, que yo no quiero que lo sea, pero el Señor está con ella, ella va a estar bien. ¿Sí? Si ella es, no sé, influenciable y le dicen vaya por allá, pero el Señor está con ella, Él la va a volver a encaminar. Entonces Dios me ha parado
y me paró en otra cosa el otro día. Y fue en mi relación con Sebas. Nosotros obviamente somos esposos, estamos casados hace casi 10 años y tenemos problemas como todas las parejas del mundo. Y yo, miren, leí sobre parejas, vine a parejas, o sea, no se imaginan, a mí me encanta leer, si a mí un tema me gusta, yo me meto de cabeza. Y me meto y leo porque es mi carácter, es mi forma de ser, me gusta y yo me meto. Yo sé de psicología y la psicología me gusta mucho y la psicología me ha ayudado a conocerme a mí misma. Entonces yo por ese lado yo busco solucionar mucho mi propia vida. Digamos ustedes jóvenes, entonces vamos a empezar jóvenes, no, yo voy a leer sobre los jóvenes, qué piensan los jóvenes, cómo hay que tratar a los jóvenes, qué dicen los jóvenes, porque yo soy así, pero Dios me ha metido unas paradas con ese tema últimamente, que Él me ha dicho, para ya. O sea, ¿tú por qué sigues yendo a otra fuente que no soy yo? ¿Por qué sigues pensando que otra cosa te puede dar lo que yo te puedo dar? Que otra persona puede cambiar lo que solamente yo puedo cambiar. Nadie podía hacernos nacer de nuevo, solo Él. Nadie puede hacernos servirle, solo Él. Nadie puede hacernos cambiar en eso que no podemos cambiar, solamente Él, nadie más. Nadie lo va a hacer a usted buen novio, ni decirle cómo tener un noviazgo, solo Él, porque el mundo le va a dar todos sus consejos, la psicología le puede dar otros tantos, pero el Señor es el que realmente debe ser la luz delante de nosotros. A mí la psicología me ha servido para conocerme a mí misma, pero no he pasado de ahí. O sea, no he dado el paso de, ay, ya no soy tan víctima, yo soy revíctima. Yo siempre soy víctima para todo. Y entendí por la psicología cómo yo soy víctima. Yo me identifico, yo digo, ay, me estoy victimizando, no debo hacerlo, pero no puedo cambiarlo. No he podido, solamente lo identifiqué y no voy a poder. Y Dios me ha dicho, no puede, entiéndalo. ¿Cuándo se va a arrodillar para decirme a mí que la cambie? ¿Por qué? Porque en mi mente yo decía, yo ya creí, yo soy salva. Todo está bien, yo voy a la iglesia. Ahora yo tengo que ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mujer más segura del mundo. ¿Cómo? ¿En mis fuerzas? No. Y en esta era y en esta época en la que estamos viviendo, menos. ¿Cómo va a guardarse usted sexualmente? ¿Por su propia voluntad? Muy difícil. ¿Cómo va a saber usted cómo llevar un noviazgo que tenga el propósito o que le ayude a mantener el propósito de servirle a Dios? Por su propia voluntad es muy difícil. ¿Cómo se va a guardar sexualmente? Es difícil, es durísimo. ¿Cómo hacemos para entender? Yo por lo menos no entendía, yo le decía, Señor, perdóname, yo nunca quise sacarte de mi vida, jamás. Yo nunca quise decirte, Señor, no me limpies, Señor, no me cambies, jamás. Yo nunca quise decirte, Señor, no me digas cómo criar a mi hija, nunca. Y lo hice. Y es duro, me deslicé sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque yo no entendí lo que la gracia hizo en mi vida. Yo dije, ay sí, la gracia me cambió espiritualmente, ya eso es espiritual, no. La gracia tiene que permear mi vida entera, su vida entera. No sé, lo que sea que usted esté viviendo, sus expectativas de futuro, ¿cuáles son? Porque nosotros a veces decimos, yo le decía a Dios, a Sebas, nosotros somos tan tontos porque le decimos a Dios, Señor, yo quiero ser la mejor mamá del mundo, entonces ayúdame y entonces bendíceme y entonces amén. Y me voy a leer Montessori 10 horas. O sea, yo tomé la decisión de cómo ser buena mamá y por favor ayúdame, y por favor bendíceme, y por favor guárdala. Cuando debería ser al contrario. Señor, yo quiero servirte, me gusta esta niña, me la voy a cuadrar y por favor bendícenos. No, primero, ¿será que sí? Ayúdame, guíame, muéstrame. Quiero este trabajo, quiero irme a viajar, quiero, no sé, lo que sea que usted tenga en su mente, los proyectos que tenga, lo que sea. Primero arrodíllese y póngalos en la presencia del Señor. Y después espere a ver si es lo que Él quiere. A mí me gusta mucho un salmo que dice, estad quietos y conoced
que yo soy Dios. No siempre tenemos que estar haciendo 1000 cosas, que era lo que yo decía: Señor, quiero ser la mejor mamá del mundo, bendice a Noelia, guárdala, protégela, Señor, ayúdame. Y me iba a buscar ser la mejor mamá del mundo, llenándome de la filosofía de este mundo, hasta que Dios me dijo: para ya, quédate quieta y conoce que yo soy Dios. Esa es la gracia. No saquemos más la gracia de nuestra vida, porque la vamos a embarrar sin darnos cuenta. Y es súper fácil hacerlo, súper fácil, porque Satanás va metiéndose calladito y calmadito por donde él sabe que tenemos debilidad. Entonces, bueno, oremos. Perdón que no quería llorar y me puse ahí toda sentimental. Pongámonos de pie para orar. Y pensemos por un momento, ¿qué ha sido la gracia para nosotros? ¿Qué ha sido? O sea, Pablo decía, en una de las cartas de Pablo, dice que Dios le dijo a él: bástate mi gracia. O sea, él estaba mal, estaba enfermo, le pedía a Dios que lo sanara, y Dios un día le dijo: ¿sabe qué? No, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces él dijo: pues bueno, ahora yo me glorío en todos los males que tengo, porque si Él se perfecciona en mí, pues bueno. ¿Qué es la gracia para usted? Si Dios le preguntara hoy: ¿qué ha sido mi gracia para ti? ¿Hasta dónde ha ido mi gracia? ¿Ha sido un momento o realmente mi gracia ha permeado toda tu vida? Si quieres, cerremos los ojos, que así nos podemos concentrar mejor. Y tratemos de pensar para orar, porque a veces nosotros nos paramos a orar y no oramos y nos queremos decir rápido, y yo entiendo, pero tratemos de orar conscientemente en este momento, de acercarnos a Dios y decirle: Señor, para mí la gracia fue un momento, entonces me salvaste espiritualmente, pero en el resto de mi vida tu gracia no ha sido un estilo de vida para mí, o sí lo ha sido, o lo es, pero a veces la embarro. ¿Qué ha sido la gracia para cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos respondiendo al amor de Dios, a la salvación, a eso que Él hizo, que no tenía que hacer, pero que por amor hizo? En Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe por todo lo que nosotros pasamos. Él sabe que yo anhelo con todo mi corazón ser la mejor mamá, pero tiene que pararme y decirme como: hey, vuelve al camino. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, primero, y hallar gracia, segundo, para el oportuno socorro, para que venga la ayuda, para que venga la respuesta, para que en esos momentos en los que no sabemos qué hacer, cómo actuar, en los que no sabemos si esto sí lo puedo hacer o si esto no lo puedo hacer, para que nos acerquemos al trono de la gracia y Dios venga con la respuesta, con el oportuno socorro.